Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Estamos de regreso en otra semana más, en otro episodio más de su podcast de Mentes Conectadas. Muchas gracias a todos por seguirnos, por sus mensajes, por sus preguntas, por todo el contacto que tienen con nosotros a través de las redes. Soy Rodrigo Herbert y pues vamos a presentar acá a Carla Vilet. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en donde andamos griposos, medio aquí humaneando. Basti. Hola, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Esperemos que estén más sanos que lo que nosotros nos encontramos el día de hoy. Siempre somos frescos, juveniles y jocosos, pero hoy, como bien lo dice Carla, somos muy humanos y también se vale y hay cosas que platicar al respecto, ¿no, Rodrigo? Sí. Sí, primero que nada, vámonos a nuestra sección Conectados Contigo. Sí, tú haz lo que quieras. Este es tu podcast, tú siéntete libre. Claro que sí, Rodrigo. Y vamos a leer una pregunta que nos hacen en una de nuestras redes sociales que dice: oigan, me dio mucha curiosidad cómo les fue con el método Wim Hof. ¿Sí sintieron algún cambio real o fue más una experiencia intensa del momento? Una experiencia religiosa. Recuerden que este método es de entrar a una tina con hielos a baja temperatura, después de hacer ciertas series de respiraciones y después regresar a la temperatura también con ciertos ejercicios. Antes de que Carla hable, porque ¡ay, déjenme hablar! ¡Nos fue perfecto! Pero a ver, platiquen eso. O sea, tomamos la decisión por la insistencia de Carla de ir a probar esta terapia, este método, y pues un domingo nos lanzamos y... Bueno, pues efectivamente venían aquí mis dos queridos amigos muriéndose de miedo, de ¡ay, me voy a morir! Y no sé qué, ya saben, medio drama. Pero la verdad es que ustedes hasta lo admitieron al final, que estuvo chido, que fue una experiencia que les gustó. A mí lleva mucho tiempo de gustarme esto y bueno, consiste en eso, en lo que dijo Rodrigo, ¿no? Primero hacemos una serie de respiraciones profundas, se detiene el aire, o sea, te quedas sin aire y luego vuelves a respirar 3 veces durante 30 respiraciones. O sea, es toda una ciencia. Y bueno, pues eso ya por sí mismo, esas respiraciones te ponen en un estado distinto, te ponen en un estado como de alterado de conciencia. Le llaman high on your own supply. O sea, te pones medio acá con tu propia respiración. ¿A ustedes cómo les hizo sentir? A ver, Basti. Tú eres la más renuente no, hombre, de veras. Más renuente hielo. A sentir que esto era una cuestión terapéutica. Cuéntanos cómo te fue. Bueno, yo quiero decir que no estaba yo pensando que me iba a morir. O sea, si estaba renuente ese día era porque tenía conciencia de que no he podido decirle a Carla que no a todas sus múltiples ideas que tiene de lo que sea. Entonces iba yo diciendo, porque chingos no puedo poner límites y así, ¿no? Pero bueno, llegando ahí sí hay toda una cuestión de entrar en trance con tu propia respiración. Lo decía yo en mis redes sociales, ayudó un chingo que Frank, se llama el instructor, fuera un vato súper sencillo, tipazo, no era este instructor mamador que decías, no, esto te va a resolver todo, y estaba en su postura acá como angelical o así. Entonces eso ayudó mucho, ayudó también, como lo dije, que estaba con mis amigos, que son un lugar seguro, y que además yo no quería que Rodrigo fuera porque es mi amigo, yo quería que Rodrigo fuera porque es médico. Entonces, para que salve la vida para también que salve tuya. la vida de alguien, ¿no? Como ya tiene experiencia en eso. Y entonces era un lugar seguro y ya en cuanto a la inmersión con hielos, pero déjenme decirles que con la respiración sentía que las manos se me dormían. O sea, sí se siente algo físicamente y ya con la inmersión en los hielos, ahí sí pensé que iba a durar 10 segundos, pero no, fue alrededor del minuto, lo cual creo que estuvo bastante bien. Y sí te da un rush, o sea, sí hay noradrenalina, que es la que se segrega ahí. Y sí, ese día, la verdad, sí anduve como diciendo, me la pela la vida, me la pelan los pinches hielos. O sea, sí. Pero ya sí que yo les diga, cambió mi perspectiva. La verdad es que alcancé a ver algunas deidades y pero conecté. Es que nadie dice eso, Basti. No, generalmente la gente que hace esas claro cosas, que no, sí. no, ese es más bien el estereotipo, no. Nadie dice eso, o sea, esto es solo una técnica más para poder encontrar el bienestar, o sea. Y eso es lo que yo
concluyo que si tú haces esto como una cuestión parte de toda una serie de otras cosas que haces, claro que te va a coadyuvar, pero no es un método que te soluciona nada. Ahora, sigo creyendo y estoy firme en que es un método para gente privilegiada. Sí, o sea, no lo van a encontrar en el Seguro Social dentro de 2 años, de pásele por favor a su clínica de Wim Hof, o sea, eso no va a suceder. Entonces sí creo que es para gente privilegiada y está bien. Está bien. Digo, además sabemos de los beneficios de los ejercicios de respiración. Definitivamente desde ahí empieza a haber un beneficio. Pero a ver, ¿no? ¿tú cómo lo viviste? Digo, a ver. Porque tú siempre quieres decir, no, sí, yo soy el médico y no sé qué. A ver, no, dilo así como es. Digo, en realidad fue una buena experiencia. Siempre probar cosas nuevas, me gusta. Entonces, lo disfruté. Digo, también estuve alrededor de 1 minuto. Duele, o sea, es un dolor en el frío que se siente. Y el resto del día sí estuve más relajado, dormí bien, estuve tranquilo. Por supuesto, no es un tratamiento, ¿no? Pero durante ese día sirvió para mantenerme más enfocado, más relajado, sí. Y hasta un poquito eufórico, porque saliendo de ahí dijo, ¡el ayahuasca! ¡La próxima el ayahuasca! Entonces sí funciona para eso, ¿no? Y como dice Carla, o sea, como un extra a todo un proceso que puedas estar llevando, dígase yoga, dígase respiraciones, dígase ejercicio, dígase terapia. Pues meditación, pues. Antidepresivos también. Pudiera ser un puntito extra. Pues muy bien. Queremos también, este es un podcast de divulgación científica y médica, ¿no? Entonces, ustedes estarán viendo que traigo aquí un parche en la nariz y queremos hablar ligeramente al respecto de esto. Me encontraron una lesión precancerosa en el área de la nariz y tuve que, pues someterme a un tratamiento para erradicarla. Traigo una quemadura ahí hecha con nitrógeno para lograr quitar la lesión. ¿Y esto qué nos enseña? Pues que tenemos que usar protector solar. Digo, es una situación que me pregunta cuando lo comento, ¿y qué no usas protector solar? Sí lo utilizo, pero de hace unos 10, 15 años a la fecha, ¿no? Desafortunadamente, nuestras generaciones no estaban educadas para usar este tipo de protecciones en relación a la piel y pues pensamos que la piel también es infalible, ¿no? Entonces, desafortunadamente el número de cánceres de piel ha ido en aumento con el paso de los años y ha sido un motivo de muerte ya con los cánceres más complicados, pues muy importante también para la población. Entonces, es súper importante que se protejan. Acuérdense que el protector solar no se pone una vez al día nada más, hay que ponerlo cada 4 horas. Y si vas a estar directo al sol, cada 2 horas. Si vas a estar en alguna alberca, alguna playa, también cada hora. Entonces, protéjanse, cuídense y pues bueno, a prevenir. Oye, también hay personas que dicen, bueno, pero yo trabajo en una oficina, yo no tengo por qué ponerme bloqueador. O sea, es los rayos UV. Es correcto. ¿No? Entonces no nada más el sol genera este tipo de radiación. Entonces hay que cuidarnos aunque no estemos en exterior. Y pues sí, nos enseña que la salud está desde la piel. Sí, y cuiden a sus hijos también. O sea, los primeros años de vida van a definir o predecir mucho cómo va a estar la salud de la piel de esos niños cuando sean adultos. Por supuesto que yo de niño jamás usé protector solar porque pues vivía en una comunidad así humilde y así no había eso. Porque en los 90s, cuando yo era niño, Sí, hoy. No había esa educación, pero bueno, háganlo, pónganle protección a sus hijos. Y como ven, bueno, también acá andan enfermas también de gripa para variar, entonces, pero bueno, aquí estamos para darle, para echarle todas las ganas. Somos humanos. Sí, exacto. Fíjense que se pensó o se planteó muy cortamente, pero se hizo a lo mejor no grabar este episodio justo porque andábamos entre gripientos y demás y Rodrigo con esta situación que les acaba de comentar, pero decidimos que no porque al final pues esto es parte de la vida, nosotros somos humanos, también hay días donde no vamos a estar al 100, pero aquí estamos y esperamos que ustedes también en sus vidas cuando no estén al 100 salgan a darle la cara al pinche mundo. Qué bonito. A darle con el episodio de hoy. Esquizofrenia. La voz que nadie escucha. La esquizofrenia es una condición de salud mental compleja que afecta a millones de personas en todo el mundo. A menudo, rodeada de estigmas, esta enfermedad puede ser difícil de entender y tratar. En este episodio exploraremos la esquizofrenia desde una perspectiva médica y humana, analizando sus síntomas, causas y tratamientos. Acompáñanos a través de este complejo tema
y así juntos comprenderemos mejor a las personas que viven con esta condición. Bueno, como escucharon el episodio de hoy, es esquizofrenia. Un tema que yo creo que es el epítome de la psiquiatría. ¿Qué dijo? ¿El qué de quién? ¿El qué de quién? Como el pináculo de la salud mental. No. Es un padecimiento que yo creo que es el que más estigma genera, ¿no? O sea, alguien piensa en un enfermo mental, piensa en un esquizofrénico. En el cine se engloban los padecimientos mentales, casi siempre reduciéndolos a la parte de la esquizofrenia. Y con una mal enfoque acerca del padecimiento, ¿no? Porque siempre los ponen como estas personas peligrosas. Violentas. Cuando en realidad, como lo hemos platicado en otros episodios, suelen ser más víctimas que perpetradores, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de este padecimiento y por qué es importante hablar de este padecimiento. Porque en México alrededor de 1.100.000 personas tienen este diagnóstico. Estamos hablando de una cantidad de gente impresionante, ¿no? Además, recordemos que la salud mental o los problemas de salud mental generan más de 43,000 defunciones al año. Y la esquizofrenia tiene un porcentaje de suicidio de hasta el 15%. Entonces, imagínense, 15% de 1.100.000, pues es Yo no le sé a las matemáticas, pero es muchísimo. Sí, no, yo tampoco, pero sí se me hace como un número muy alto, ¿no? Definitivamente sí hay ya métodos más eficaces para el tratamiento de este padecimiento. Sin embargo, los costos que genera una enfermedad así, ¿por qué? Porque es una enfermedad crónica, eso quiere decir que no se quita, o sea, no es curable. Es progresiva, o sea que cada vez, y sobre todo si no hay un tratamiento adecuado, la progresión de la enfermedad a nivel cognitivo, por ejemplo, o sea, cognición hablamos de esta capacidad de concentración, de memoria, de atención. Todo esto va disminuyendo con el paso del tiempo y obviamente un impacto en la funcionalidad, ¿no? Volviéndose la quinta enfermedad que genera más discapacidad en México. Estamos hablando de pues una enfermedad que afecta familias, afecta personas y afecta vidas. Y además que está más cerca de lo que creen. O sea, porque como lo acabas de decir, la cantidad de gente, o sea, no solo el esquizofrénico es el que se ve allá afuera, el que parece, lo voy a usar así porque así se utiliza el término, así el loquito que va caminando. Loquito del centro, ¿no? El loquito del centro que va hablando solo. No solo es ese, ¿no? Hay muchos más manifestaciones que ahorita nos van a platicar, pero está más cerca de lo que creen, la esquizofrenia. Además, los métodos o la forma en cómo se trata a los pacientes crónicos en el país ha ido cambiando. O sea, sabemos que el sistema de hospitales psiquiátricos en el país de unos años para acá se ha ido modificando. Anteriormente se tenía como esta estructura que viene desde hospitales psiquiátricos como La Castañeda, que trajo Porfirio Díaz acá al país, que es un sistema francés de tratamiento donde pues había una reclusión de este tipo de pacientes. Sin embargo, bueno, ese tipo de lugares que se llamaba manicomio en ese tiempo, fue un lugar que pues se mal utilizó, ¿no? Porque ya nada más no entraron los pacientes con enfermedad mental, ya también entraron los perseguidos políticos, las personas de la comunidad LGBT, o sea, las personas incómodas para el gobierno y pues empezaban a utilizar o se utilizaban ahí también ciertos métodos pues que distan mucho de ser respetadores de los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues definitivamente es un sistema que es obsoleto y con el paso del tiempo se fue modificando un poco, pero para este tiempo los hospitales psiquiátricos han ido disminuyendo esa como función de mantener a estos enfermos crónicos durante tiempos prolongados. Entonces se han revuelto en realidad los hospitales psiquiátricos ahora más para enfermos agudos, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entre los contras que encuentro yo, bueno, es que estos pacientes entonces quedan a la deriva, ¿no? Son padecimientos que generan mucho gasto, o sea, los medicamentos son medicamentos costosos y además, pues como son a largo plazo o para toda la vida, pues obviamente las familias muy pocas veces, sobre todo si son de bajos recursos, tienen la capacidad para mantenerlo. De repente también las familias se alejan de este tipo de pacientes. O sea, a veces encontramos, y esta es una pintura muy frecuente, a la mamá viejita con el hijo con esquizofrenia, alguien que no va a poder ni contener un episodio de agresividad,
ni con tener un episodio de agitación psicomotriz, ni poder pagar el tratamiento, ni llevarlo a las consultas que se tienen que llevar, ¿no? Entonces, pues se vuelve un problema tanto para esa familia como para la sociedad. ¿Y qué pros veo en esta parte? Pues obviamente que existen muchas familias que sí tendrían las capacidades, ya sea asistenciales o económicas, para cuidar este tipo de pacientes. Y anteriormente, pues cómodamente vas y lo dejas en un psiquiátrico y pues te desentendías, ¿no? Y así tampoco funciona, ¿no? Definitivamente la familia es parte fundamental para que este tipo de pacientes tenga una mejoría o una calidad de vida respetable, ¿no? La esquizofrenia, entonces, es una enfermedad que se ha vuelto un problema de salud pública. ¿Por qué? Por todo lo que estamos hablando de costos, de familias afectadas, cantidad de gente, ¿no? Y es una enfermedad, entonces, grave que afecta tanto pensamiento como percepción, como conducta, como emociones. Entonces, todo el componente. Pero fíjate que aquí lo preocupante es que, aunque sea una cuestión de salud pública, no hay como algunas otras realidades en cuestión de salud, como los embarazos adolescentes, como prevención de suicidio, cosas así. No hay una cuestión donde le hagamos saber a la gente cuáles son los lugares a donde ir, quiénes son los especialistas a quien se debe de recurrir. Entonces creo que todavía no toma la relevancia que debe de tomar, no nada más en México, o sea, en el mundo, porque hoy a lo que se le apuesta es a que estas personas, como bien lo decías, ya no estén relegadas o segregadas, sino que estén teniendo una calidad de vida, porque sí se pueden integrar. Eso es lo que luego la gente piensa que no debe de suceder o no puede suceder. Y estos pacientes sí tienen esa posibilidad, ¿no? Claro, sí. De las causas, bueno, sabemos que son variadas y no podemos definir una sola causa de este tipo de padecimientos, pero la parte genética es súper importante, ¿no? Se habla hasta que si ambos padres padecen este padecimiento, los hijos tienen la probabilidad hasta 50% de presentarlo. Y si un gemelo monocigoto, que son esos gemelos que nacen en el mismo saco vitelino, en la misma bolsa, tiene esquizofrenia, el otro tiene hasta el 86% de probabilidades de desarrollar este padecimiento. Los familiares de primer grado tienen 10 veces más probabilidades de presentar este padecimiento si es que tienen a un familiar con este diagnóstico. Y esto habla de la carga genética súper importante que tiene esta enfermedad, ¿no? Sí, tú lo refieres en, bueno, hay 3 factores fundamentales. Uno es el genético. También se ha comprobado que hay diversos genes que también pueden afectar o hacer que se desarrolle este trastorno. Luego están los factores ambientales y neurobiológicos, que aquí a lo mejor tú nos vas a poder ahondar más, pero uno es la exposición prenatal. Por ejemplo, cuando hay una desnutrición en el embarazo, la exposición a ciertas toxinas o a virus. Yo te preguntaba, bueno, ¿a qué tipo de toxinas? Me hablas, por ejemplo, en el tabaquismo. En el embarazo. En el embarazo. Sí. También pueden afectar el desarrollo cerebral que se tenga. La neuroquímica cerebral, se cree que hay desequilibrios en los neurotransmisores y esos van a jugar un papel fundamental para que se desarrolle esta enfermedad, y las anomalías cerebrales, donde los estudios de neuroimagen muestran diferencias entre la estructura cerebral de las personas que no tienen esquizofrenia a las personas que lo tienen. Aquí no podemos decir las personas normales y las personas locas, no, las personas que no lo tienen. Y luego estarían los factores psicosociales o de estilo de vida, que creo que son los menos, pero que también tienen una relevancia, y es el estrés psicosocial, o sea, acontecimientos vitales y estresantes, y estoy hablando de no cualquier cosa que nos saque un poquito de balance. Yo siempre les voy a poner el ejemplo de la pandemia. La pandemia causó estragos muy cabrones en la salud mental, porque no te puedes preparar para una situación así, no hay manera de que lo hagamos. Entonces, circunstancias así que te generen un estrés, también pueden llevarte a esto. Situaciones donde hay pérdida de todo. Pienso yo en las personas, por ejemplo, ahora en México, que está la situación de Veracruz, gente que un día lo tenía todo y tenía una vida dentro de una cotidianidad normal, vamos a decirlo así, y para el día siguiente ya no tienen nada. Eso también puedes equilibrarte a estos puntos. Otra cosa puede ser el consumo de sustancias, ¿no? También hay estados psicóticos
derivados del consumo de sustancias. Sobre todo creo que tiene que ver con sustancias muy sintéticas, pero también luego la gente como que ha minimizado lo que puede provocar la marihuana. Sí, y la marihuana hoy es tan normalizada que se cree que no te va a provocar esto, y claro que no. Hay muchos episodios psicóticos inducidos por marihuana. Exacto. Muchos. ¿Por qué? Porque se abusa de una manera muchísimo más compleja que con otras sustancias que en inmediato sientes como el efecto, ¿no? Entonces, no minimicen el uso de la marihuana. Que ojo también, no todos los síntomas psicóticos son esquizofrenia, definitivamente. Existen muchos padecimientos psiquiátricos que pueden acompañarse con síntomas psicóticos, y también uso de medicamentos, uso de sustancias. Y condiciones médicas y también. condiciones médicas. Entonces, definitivamente es súper importante hacer como la separación y definir cuáles son las causas, porque el pronóstico va a cambiar. Perdón, pero para como aclarar, hablar de psicosis es desapego a la realidad. O sea, cuando alguien no está en la realidad, cuando alguien tiene un proceso de alucinaciones o de delirios, esa es la psicosis, ¿no? Sí, las alucinaciones son cosas que esa persona dentro de su realidad sí percibe con alguno de sus sentidos, ¿sí? Y los delirios son ideas que no están compartidas en un acuerdo social. También es importante en esto del consumo de sustancias que entre más joven tú empieces a consumir, pues muchísima más probabilidad de que tengas... Que te quedes en el viaje. Que te quedes en el viaje va a suceder. De verdad, nosotros lo hemos dicho en algunos momentos de broma, pero la mayoría no es broma. Cuando estas personas utilizan drogas como una forma terapéutica, tienen que tener mucho cuidado porque no se hacen con las dosis que pueden llevarte a que tengas un estado alterado de conciencia regulado, claro. ¿Sí? O sea, difícilmente se hacen con médicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero puntualizar aquí, antes de que continúes, Basti, que sí hay estudios donde nos dicen que el uso de marihuana durante la niñez o adolescencia aumenta la prevalencia o la incidencia de esquizofrenia. Entonces, eso sí es una realidad. Recuerden que el cerebro adolescente está en crecimiento, está en formación, no ha terminado de llegar a su nivel de madurez mayor. Entonces, el uso de cualquier tipo de sustancias puede afectar, pero la marihuana se ha asociado a esta patología. Sí, de hecho ya nos quedamos muy tristes sabiendo que con que tomáramos a los 14 ya teníamos... ¿De qué estamos más? Hoy seríamos unos genios, pero bueno. Otro factor que también es importante mencionar es el entorno sociocultural. La realidad es que sí influye el que vivir en pobreza o en un ambiente social extremadamente rezagado, pues sí te puede llevar a esta enfermedad, o tienes muchísimo más posibilidad de desarrollarla, porque vivir en extrema pobreza de una u otra manera te acerca a una realidad que no es la de todos. Entonces, estar expuesto a esto de una forma constante te puede llevar a esto. Sí, nuevamente, o sea, los números son súper importantes y esto nos hace ver como un panorama muchísimo más amplio. Hasta 40% de los pacientes con esquizofrenia no recibe tratamiento. Ya sea por desconocimiento, por falta de economía o también por normalización, ¿sabes? Y sobre todo, yo me pongo a pensar cuando yo era niño, este tipo de, como los que comentabas, Carla, este tipo de personas que veíamos en la calle o que vemos todavía, ¿no? Pero en ese tiempo, obviamente, yo los veía de ahora una ya no los volteas a ver para que no te pase nada. Pero en ese entonces te asustabas. No, los veo de una manera diferente, con un desconocimiento, porque pues es, como dices, el loquito, y tienen sus apodos también. Entonces, seguramente muchos de esos tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hubiera sido para ellos que alguien llegara, lo llevara a un lugar de apoyo psiquiátrico y se medicara? Claro, la calidad de vida que hubiera podido tener esa persona es abismalmente diferente. Definitivamente. Entonces, y el porcentaje de esquizofrenia en el mundo es 1%. Se oye muy poquito, pero ¿cuántos millones de personas no somos en el mundo? Y ahora un 1% es muchísimo, ¿no? Oye, pero antes de seguir, a mí me gustaría hablar del término esquizofrenia. O sea, hablar de esquizo tiene que ver con una división. Y frenia se refiere un poco a la mente. Entonces, el término de esquizofrenia se está refiriendo a que hay una división en la mente, pero no en término como múltiples personalidades, sino que estás
en otro lugar, en otro espacio. Por el eso, paciente dividido. Exactamente, El del cerebro paciente, dividido. el cerebro y el paciente dividido. Están en otra realidad. Ahora sí. Pues vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica este tipo de padecimientos? Como lo comentamos hace un ratito, pero lo primero que tenemos que hacer es descartar otras enfermedades, ¿no? Enfermedades como cuáles, a lo mejor un proceso cognitivo, una demencia puede ser. Obviamente descartar el uso de drogas, por ejemplo, principalmente esas drogas que son activadoras, por ejemplo, cocaína, metanfetaminas, que son drogas que suelen aumentar los niveles de dopamina y que en la esquizofrenia encontramos eso, ¿no? Un aumento en los niveles de dopamina, que es este neurotransmisor del placer, que le llamamos también, ¿no? Entonces, esta sustancia está aumentada en este tipo de pacientes en ciertas áreas cerebrales. Y algunos medicamentos, también por ejemplo medicamentos del Parkinson, pueden aumentar dichos niveles de dopamina y esto generar sintomatología psicótica. Entonces, definitivamente, el que tiene que llevar ahí la pauta de un diagnóstico tiene que ser un psiquiatra, ¿no? Porque hay muchos estudios que hacer y en realidad dar un diagnóstico de esquizofrenia como de una manera tan sencilla, pues puede ser también algo complejo porque ya estás generando, pues ahora sí como que una sentencia, ¿no? Sí. Debemos de recordar que también padecimientos como depresión pueden generar sintomatología psicótica y esa sintomatología psicótica con ciertos medicamentos puede mejorar y puede desaparecer. Y existen también otros trastornos psicóticos como el trastorno esquizoafectivo, que es un padecimiento que comparte síntomas emocionales o depresivos o maníacos, puede ser también, con sintomatología psicótica. Y la diferencia entre uno y otro también es grande, ¿no? O sea, obviamente las implicaciones que tiene una esquizofrenia con el paso del tiempo, con esta progresión de la enfermedad va a ser mucho mayor y obviamente la capacidad o la disfuncionalidad también va a ir en aumento. Para hacer el diagnóstico, según el DSM-5, que ya sabemos es este manual de clasificación, tenemos que tener en cuenta que existen síntomas positivos, le llamamos, y síntomas negativos de la enfermedad. Los síntomas positivos, como bien lo dijeron, son estos delirios, que son estas creencias erróneas acerca de ciertas cosas, las alucinaciones, que son a lo mejor sin un estímulo real, escuchar cosas, ver cosas, sentir cosas, hasta oler cosas, ¿no? Digo, obviamente están involucrados los sentidos. Un discurso desorganizado, que es esta habla que en realidad no tiene un objetivo claro, y un comportamiento que puede ser o desorganizado, ya sea en algunos momentos con agitación psicomotriz, o puede llegar a estar catatónico, que es como este estado en el cual la movilidad disminuye y hay una baja reactividad a los estímulos externos, ¿no? Esos son los síntomas positivos y obviamente son los síntomas más vistosos. Obviamente dices, bueno, pues algo está pasando, ¿no? Entonces son más fáciles de identificar. Se deben de cumplir que al menos 2 de estos estén presentes por lo menos un mes para poder hacer el diagnóstico. Estos síntomas es a lo que van enfocados los tratamientos farmacológicos. O sea, los medicamentos antipsicóticos van más como enfocados a disminuir estos síntomas. Porque están también los síntomas negativos, que se vuelven más complejos. Para empezar, de identificar. Y estos pueden ser prodrómicos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que pueden empezar antes de desarrollar un Traes psicosis unas aguda. palabras de verdad. No. Qué impresión. Sí estudiaste medicina y sí sabe el doctor. en una buena escuela. El Me da doctor. gusto. Sí. Y eso los podemos encontrar desde la adolescencia, ¿sabes? O sea, la edad de inicio de este tipo de padecimientos va regularmente entre los 18 y los 25, 30 años. 20 y pocos, ajá. Esa es como donde esperamos el primer brote psicótico, que es cuando podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Los síntomas negativos al menos deben de durar 6 meses para poder también hacer un diagnóstico, de pensar en este tipo de padecimientos. Y estamos hablando pues, principalmente de aplanamiento afectivo, que es esta sensación como de una no respuesta a los estímulos afectivos Estás en general. flat, no sientes nada. Plano. Anedonia, que ya lo hemos explicado, que es esta incapacidad de disfrutar cosas que anteriormente disfrutabas. Abulia, que se refiere a la falta de voluntad. O sea, como que no tienes la voluntad de hacer, La de motivación. decir, la motivación de hacer las cosas. Aislamiento social, son pacientes que se empiezan a encerrar, se empiezan a alejar un poquito de su entorno y empiezan a cambiar mucho la forma en cómo se desarrollan previamente. Alogia, ¿qué se refiere a esto? La alogia es esta como falta de lógica acerca de conversaciones, conductas y este tipo de situaciones. Y bueno, la apatía, ¿no? Que sabemos que
La apatía es como la falta de ganas de hacer las cosas. Si estos están entonces 6 meses presentes y los positivos 1 mes, podemos hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Además, tenemos que revisar el deterioro funcional, que debe de estar afectando varias esferas de este paciente, ya sea laborales, escolares, familiares, de parejas, sociales. Y, bueno, obviamente, además de la exclusión de otros trastornos, también pensar en que existen otros padecimientos que nos pueden confundir. Por ejemplo, el espectro autista, ¿no? A lo mejor hay pacientes que están dentro del espectro autista que pudieran presentar síntomas parecidos a un episodio psicótico y pueden presentar también a veces sintomatología psicótica. Y aquí, para hacer el diagnóstico, lo que vamos a hacer es principalmente enfocarnos en la parte delirante, o sea, en la parte de los síntomas positivos, ¿no? Y bueno, esa es la forma en cómo diagnosticamos este padecimiento. Oye, pero básicamente a manera clínica, o sea, ¿cómo se ven las alucinaciones, cómo se ven los delirios? Por ejemplo, las alucinaciones estamos hablando de escuchar voces, estamos hablando de sentir hormigueo en el cuerpo o sentir que me están tocando. Por ejemplo, recuerdo que una vez vi un paciente, digo, no en mi consultorio, cuando estuve en la clínica psiquiátrica, no recluida. ¿Internada? No Qué bueno recluida. Él llegó con una lesión porque se había hecho un corte, asumiendo que tenía un chip implantado adentro de su piel porque lo querían controlar a través del chip. Entonces, pues él físicamente sentía y se estuvo hurgando. Esas son las alucinaciones. Los delirios... Antes de que continúes, las alucinaciones pueden ser simples o complejas. Y eso es también muy importante. Alucinaciones simples son aquellas a las que el paciente todavía les da un contexto lógico. O sea, puede reducir a la lógica. Por ejemplo, pueden ser... si son visuales, sombritas que pasan, pero el paciente dice, bueno, pues a lo mejor es algo en el ojo, a lo mejor es algo que no vi, de repente puede ser a lo mejor tener como olorcitos raros, que esas se llaman crisis uncinnadas, que son alucinaciones olfativas, que suelen ser también simples, los soniditos, de repente zumbidos, o a lo mejor tu nombre, que yo creo que a muchos les ha pasado que de repente escuchan. No, Rodrigo, la neta no, a mí tampoco me ha pasado. Eso puede ser normal, ¿eh? Eso puede ser secundario a ansiedad, por ejemplo. A una borrachera. O cosas. Puede ser secundario así a consumo de alcohol también, pero puede ser secundario también a una deprivación de sueño. O sea, cuando no estás durmiendo bien, puedes empezar. Esto es como una alteración a nivel eléctrico cerebral que puede generar esos síntomas. Obviamente no son síntomas constantes, ni son síntomas que generen incapacidad, son síntomas que les das un contexto lógico y pueden ser también síntomas secundarios, ya sea de ansiedad, pero también de epilepsia. Entonces, ahí cambia entonces la forma en cómo vemos las alucinaciones. Las alucinaciones complejas tienen la característica de que el paciente no las reduce a la lógica. Entonces, si escucho mi nombre, yo siento que hay un espectro, un fantasma, algo o un chip que me está hablando. Y ahí ya no puedo hacer la relación entre algo lógico. Que habla de gravedad, supongo. Habla de gravedad y habla de patología, o sea, de diferentes patologías, ¿no? De repente una epilepsia del lóbulo temporal puede desarrollarte estos síntomas y tener la cantidad de alteraciones sensoperceptuales como estas alucinaciones simples, y puede ser grave también. Obviamente los efectos que genere una epilepsia del lóbulo temporal puede llegar a generar mucha disfunción. Ay, doctor, sí sabe el Sí doctor. sabe, muy bien. Oye, bueno, regresando a las manifestaciones clínicas, las cuestiones de los delirios es esta idea que no está pegada a la realidad y tienen muchas manifestaciones, pero pueden ser como, por ejemplo, cuestiones de que me siento perseguido, tú me estás queriendo hacer daño, seguramente tú estás comploteando para hacerme sentir mal o para matarme o para... Lo vemos en películas, en series, lo vemos muy seguido. Por ejemplo, recuerdo esa película de La mente brillante, ¿se acuerdan? Uh-huh. Sí. Que además es un caso de la vida real de un matemático esquizofrénico en donde él siempre tiene esta presencia de alucinaciones y además delira, ¿no? Me tocó también ver a un paciente ahí mismo en el área de UPIC, que se llamaba Unidad Psiquiátrica de Intervención en Crisis, a un paciente que estaba con diagnóstico de esquizofrenia. Yo era una estudiante de psicología bien verde, bien verde. Y entonces mi función era hacer entrevistas, ¿no?
Y recuerdo que de repente, obviamente es un área que está, pues, o sea, cerrada, ¿no? Los pacientes no pueden salir a su contentillo. Y entonces llega este paciente que llevaba como un día ahí y me dice, necesito que me abra, doctora. Bueno, uno no es doctor, pero así les dicen a todos. Y yo, es que no tengo la llave, porque realmente yo no tenía la llave. Y entonces me dice, es que entonces usted está como coludida con todos los que quieren detener mi propósito. Y yo, no estoy coludida con nadie. O sea, yo lo único que pasa es que yo no soy tengo una la llave, campesina, ¿no? sí. Y entonces se empieza a agitar, se empieza a poner violento y entonces empieza a gritar así como, es que ustedes quieren impedir mi propósito. Él estaba convencido de que él era una especie como de Mesías y que venía a salvar al mundo, ¿no? Y entonces empezaba a decir que todos los del equipo éramos parte del demonio, parte del equipo del mal, que lo estaban impidiendo. Esas son la presencia de las ideas delirantes, ¿no? Que eso se llama delirio mesiánico, ¿no? O sea, y existen varios tipos de delirio, ¿no? No, y existen iglesias que se han fundado en base al también, delirio sí. mesiánico, pero bueno, ese es Sí, otro y también tema, ¿no? estos, ¿cómo se llaman estos grupos? ¿Sectas? Sectas, perdón. También hablabas de la parte paranoide, ¿no? Delirio paranoide es esta sensación de estar siendo vigilado, de estar siendo perseguido, de estar... Que dista mucho de una personalidad paranoide, ¿no? Una personalidad paranoide tiene ciertos rasgos así. pero Tiene tiene- suspicacia tiene sin tener suspicacia. certeza. Suspicacia es como esta duda, ¿no? O sea, Sospecho que tú Ajá. querrías hacerme daño. sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. No, hombre, Rodrigo viene hoy, ¿de veras? Oye, ya se está viejo cuando la risa se convierte en tos. Sí. No. Ese es un síntoma no es- muy cabrón de Cállate, no es ancianidad. cierto. Es un síntoma de No. ser asmática. Bueno, sí. Antes muerta que sencilla. Oye, esto que hablan de la diferencia entre, pues, que tienes ahí una cuestión paranoide, de verdad ya estar en esquizofrenia. Me pasaba, por ejemplo, con las pacientes internas, o sea, en la cárcel, que habían consumido, sobre todo yo lo veía con los efectos del cristal. Sí. Y entonces llegaban y te hablaban de, es que cuando tú no estás en la noche, vienen y abren nuestra celda. De verdad, las primeras veces, aunque uno tenga conocimiento de esta enfermedad, las primeras veces es que lo dicen tan convencidos de eso, no tan convencidos, realmente están viviendo esa realidad. Claro. Y de verdad, tú que no estás cerca de eso y como que te cuesta trabajo, si dices, y sí. Sí, claro. Ya después, obviamente, dices, no, a ver, o sea, lo entiendes, ¿no? Bueno, pero para eso necesitas el contexto también, ¿no? O sea, y también por eso es importantísimo la familia en las valoraciones, porque obviamente si llega un paciente solo a consulta con este tipo de ideas, tú no sabes si son reales o no, y tienes que tener la duda ahí, o sea, poner... ahí como Bueno, hay tú- unas que sí son muy claras. Sí, claro, sí, o sí, sea, sí. el chip me lo implantaron, pues sí. está muy claro, Sí, pues, por pero supuesto. oye, los de mi trabajo como que... Mis vecinos. Ajá, o sea, puede claro. ser que sí podría ser en la O cuando realidad. estás en la cárcel, que dicen, oye, es que en la noche, cuando tú no estás, Claro. vienen y catean y nos sacan y nos... O sea, la verdad es que uno ve tantas películas que dices, Claro. ¿y si está pasando? Bueno, tantas películas y tanta realidad, Y ustedes tanta que realidad. estuvieron ahí. Exacto. Ya hablamos en el episodio anterior. Sí. Bueno, ¿qué otros síntomas, cómo se manifiestan? Hablabas de problemas cognitivos. Obviamente tienen dificultades para el aprendizaje, para la memoria. A ver, es que es evidente. Si tú estás pensando en que te están persiguiendo y que te van a matar, pues no vas a estar prestando atención para nada. O sea, además, los síntomas también negativos que hablabas, esos muchas veces se pueden llegar a confundir con temas depresivos. Siempre, sobre todo cuando todavía no inicia la parte con síntomas positivos. No quiere hacer nada, está aislado, no tiene tantas relaciones sociales, no le interesa tanto lo de convivir. Incluso pueden llegar a dejar de bañarse, dejar de asearse, dejar de lavarse los dientes. Y eso también un paciente depresivo lo puede tener. Entonces, por eso es tan importante el buen diagnóstico, ¿no? Y el inicio temprano del tratamiento, porque si un inicio temprano de los síntomas es de peor pronóstico, porque ese padecimiento va a irse desarrollando de una manera más compleja. En mujeres y en inicios tempranos de este padecimiento es un padecimiento más grave. Sí. Todo lo social, las personas que tienen este diagnóstico, les cuesta de toda la vida hacer conexiones sociales. O sea, no les es sencillo, por eso también a veces se puede confundir con el espectro autista, porque no les es fácil tener un vínculo social, no les es fácil tener amigos, como que no comprenden muy bien las normas sociales. Y
entonces son tan literales y tienen tanta dificultad de abstracción que no terminan como de encajar. Se sienten raros. Son sujetos raros. Pues sí, y aparte generan o presentan muchas paratimias, que son estas como diferencia entre lo que se siente y de lo que se expresa. Por ejemplo, son estas personas que de repente le puedes decir es que se murió no sé quién y se ríen, ¿no? O están en un momento feliz y lloran. O sea, esto es muy, muy clásico también. Sí, justo esto que dices de paratimias, o sea, la eutimia es este estado de ánimo normal, ¿no? En donde pues es acorde a lo que está pasando, o sea, tú estás en un estado de ánimo tranquilo, pero cuando no corresponde, por ejemplo, una persona que de la nada empieza a reírse como maquiavélicamente, pues es una conducta bizarra, es un estado de ánimo que no va, y eso es muy característico de la esquizofrenia, o sea, cuando la parte afectiva se siente bizarra, se siente que no corresponde a la situación en la que están viviendo. Que decía Freud que la esquizofrenia es el retiro de la libido de los objetos. Entonces te ensimismas y todo esto hace que tú no compartas la realidad con los demás ni la cuestión afectiva, ¿no? Y además, entonces, todo está hacia ti y por eso le das tanta importancia al delirio, por eso le das tanta importancia pues a toda la cuestión de alucinaciones. Y ojo, familia, de ahí es donde pueden ustedes también echarles el ojito para poder diagnosticarla. Si de repente existen risas inmotivadas, o sea, su familiar, su cercano se empieza a reír solo, o de repente hay como soliloquios, o sea, que empieza como a hablar solito también, o conducta ahí un poquito alucinada, tenemos que llevarlo a evaluación. Sí, justo, la conducta rara. La conducta bizarra es también característico. Por ejemplo, una paciente decía que su mamá, ella era practicante de brujería, ¿no? Ella estaba también recluida ahí en la clínica. Y entonces decía que se dieron cuenta cuando esta señora empezó como a matar animales y como que coleccionaba la sangre y la tenía como ahí. Güey, eso está rarísimo, o sea, no lo ves en el día a día. Eso puede ser una señal muy característica de que algo no está funcionando bien. La bronca es que cuando son delirios de este tipo que se rozan con lo espiritual, /religioso o lo esotérico, la gente como que le cuesta más trabajo decirle, o sea, como ponerle el peso desde la enfermedad mental y no desde lo esotérico. Claro, que existen también contextos culturales, ¿no? Hay países donde obviamente este tipo validan ese tipo de... Claro, claro, o sea, un chamán de los huicholes, o sea, va a estar haciendo su ritual y no está psicótico. Claro, sí, exacto, pero si empieza Basti aquí a hacer su ritual, pues decimos, algo está pasando. Sí, probablemente sí. Tosecita. Bueno, mientras tanto, vamos a comerciales. La vejez viruela, caray. No, es el asma, muchachos. Entonces, si podemos juntar todas estas manifestaciones clínicas, o sea, tenemos a unas personas pues que no encajan en la sociedad y que es evidente que algo raro tienen, ¿no? Y que la sociedad se los va a hacer ver todo el tiempo, ¿no? Claro. También. Y ese es el problema, ¿no? O sea, en realidad ellos tienen la mayor dificultad para integrarse y la sociedad no está preparada o no está tampoco gustosa de aceptarlos, ¿no? Pues esas son las manifestaciones, o sea, la conducta rara, los afectos que no aplican, todo eso que sea como un red flag de decir, hey, no es que sea raro mi hermano, no es que sea raro mi tía, es que no, o sea, esto va más allá de raro, esto corresponde a sintomatología esquizofrénica o psicótica. Oye, que creo que también es importante, hay muchos mitos alrededor de la esquizofrenia, pero creo que habría algunos importantes de mencionar. Uno es que todas las personas que tienen esquizofrenia se parecen. O sea, que vamos a tener este estereotipo de la persona como loquito del centro y que entonces todos son iguales. La realidad es que no. O sea, depende de circunstancias, depende de qué edad se desarrolla, depende de cuestiones incluso socioculturales y del tratamiento, en qué momento de la enfermedad se empezó a dar. De hecho, anteriormente, a partir del DSM-4 hacia atrás, se diferenciaban los tipos de esquizofrenia. Se hablaba de una esquizofrenia indiferenciada, una esquizofrenia paranoide, una desorganizada. Ya para este DSM-5 se dieron cuenta que no. O sea, son manifestaciones de la misma enfermedad. No es que haya subtipos, sino que, como bien dices, pues la gente la expresa diferente, como todos los padecimientos. Como todos los, ajá. Otro es que las familias son la principal fuente
o la principal causa de esquizofrenia. Ya vimos que no, que hay diferentes factores que no necesariamente están determinados por el contexto ahí de la familia. Otro es que las personas con esquizofrenia son necesariamente agresivas y peligrosas. Se ha comprobado, y tú lo has mencionado en este y en otros episodios, que más allá de lo que pensamos, luego suelen ser víctimas de muchísimas cosas o de muchísimas vejaciones. Incluso entre los mismos psiquiátricos, esta población, dentro de la población ya vulnerable, que es quien está en un psiquiátrico, son los más. Sí. Pero además, ahorita que dices de que no son un peligro casi nunca para afuera, o sea, sí habrá quien sea, pero suelen ser más un peligro para sí mismos. O sea, suelen tener más conducta autolesiva, suicida, y no por el hecho de desear morir, sino porque están en otra realidad. Por ejemplo, este paciente que yo decía pues te desangras, te terminas desangrando si me quiero sacar un chip y le hurgo y pues me rompo las arterias. No, y la ansiedad que debe de ser tener voces que pueden llegar a ser punitivas, que me refiero a... Mátate. A que te ordenen cosas o a que también te digan de repente, pues no importas, no vales, nadie te quiere. Y son voces que se repiten y eso, pues la ansiedad y la desesperación que esto puede desarrollar. Y la desesperanza también. La desesperanza. Uh-huh. Un mito que yo creo que luego no nos ponemos a pensar en esto porque creemos que la esquizofrenia se trata únicamente con medicamentos, es que los abordajes psicoterapéuticos no tienen relevancia en este tipo de pacientes, y sí la tienen. Es muy importante que cuando hay una persona con esquizofrenia sí lleve un proceso de psicoterapia, porque va a estar encaminada a los aspectos que puede tener conservados de su personalidad, a la motivación y a la adaptación de una sociedad. Entonces, sí es importante la psicoterapia y no únicamente se trata con medicamentos. Y les ayuda también a identificar los síntomas. síntomas. O sea, una Porque cuestión muy psicoeducativa. Ajá. es correcto. O sea, como algo como muy psicoeducativo, que también, obviamente, la terapia familiar es básico porque la familia va a ser también este soporte que va a tener el paciente, que le va a ayudar a evitar crisis, a aprender a identificar también síntomas como de inicio de algún cuadro psicótico, y obviamente va a disminuir los efectos secundarios tanto de una progresión crónica como también a veces de unos medicamentos. Oye, ¿cuáles serían los tratamientos ahí que se le tienen que dar? El tratamiento principal son los medicamentos. Aquí no tenemos opción. No existe como una opción. Digo, obviamente la parte de la terapia ya la platicamos. Es como ayuda, funciona muy bien, pero siempre tiene que haber un tratamiento farmacológico. Este tratamiento es de por vida. No hay una opción. El plan o la meta a lograr es que el paciente funcione lo mejor posible con la menor dosis posible del antipsicótico o de los medicamentos que se van a utilizar. Los medicamentos principalmente, como lo digo, se llaman antipsicóticos, van enfocados en esta acción sobre la dopamina, que es el neurotransmisor que tenemos como de una manera más importante aquí afectado. También, obviamente, serotonina está afectada, pero bueno, van enfocados primero a esta cuestión de la dopamina. Este tipo de tratamientos requerirán manejos a veces combinados de medicamentos, a veces uso de antidepresivos, de antiepilépticos y de otros medicamentos estabilizadores que puedan ayudarnos a regular, pero estamos hablando principalmente como centro del tratamiento de los medicamentos antipsicóticos, que se dividen en antipsicóticos de primera generación o de segunda generación, que son la nueva generación. Estos de primera generación, como el haloperidol, por ejemplo, es un medicamento que se ha utilizado desde hace muchísimos años, que tiene buenos efectos, un buen control de sintomatología. Se utiliza también en padecimientos como el delirium, que son alteraciones a nivel cognitivo, que ya platicaremos después. Pero el problema de esos de primera generación son que tenían muchos efectos secundarios, que iban más enfocados como esta parte como de la movilidad, algo que se llama disinesia tardía, que es como son movimientos repetitivos, ya sea como, por ejemplo, puede ser mandibular, o sea, estar abriendo así, cerrando la boca, o a lo mejor como... ¿Cómo? O a lo Se te mejor afina la nariz. pestañeando mucho, eso puede ser un dato de disinesia tardía. La acaticia también puede ser un efecto secundario de estos medicamentos, que es esta necesidad imperiosa de moverse. Si de repente vemos pacientes que están moviéndose todo el tiempo y no se pueden detener, eso puede ser un efecto secundario de estos medicamentos. Y la rigidez también puede ser un efecto secundario, donde los pacientes pues, están acartonados, no se pueden mover, y eso puede deberse ya sea al uso de este tipo de medicamentos de primera generación, pero también los de segunda generación a altas dosis pueden generarlos,
o al exceso de la dosis que estamos utilizando. Los de nueva generación, también tienen sus efectos secundarios que van enfocados principalmente en ser a lo mejor un poco más somníferos y también pueden generar alteraciones en el peso. Y que eso es lo que tenemos que ir cuidando mucho, ¿no? Porque los pacientes... Yo creo que a mí me dieron de eso. Se me hace que sí. Y ni tengo esquizofrenia, pero... Los pacientes... Eso fue la culpa. El pan no, dices. No, el pan no. Los pacientes en realidad les cuesta, como decías, Carla, trabajo pues mantener un autocuidado. Entonces tenemos que, como médicos, ser responsables y cuidar también ese tipo de sintomatología. Porque unos efectos o de las causas por las que mueren también este tipo de pacientes son por efectos cardíacos, cardiovasculares, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que protegerlos por ahí. O sea, lo que entiendo es que los antipsicóticos de segunda generación engordan. A ver, no todos, no a todos, y tenemos que ir cuidando la dosis. Sí es posible que medicamentos como lanzapina, quetiapina puedan generar un aumento de peso, entonces tenemos que sobre todo aumentando el apetito, ¿no? O sea, no tanto así como una ganancia ponderal de únicamente... De 10 kilos de un... Porque me tomé una pastilla, ¿no? O sea, obviamente ahí tenemos que ir... Por eso es necesario como este grupo multidisciplinario, ¿no? Donde la familia, la nutrióloga, el ejercicio, intentar como que el paciente pues no caiga en ese tipo como de efectos secundarios. Yo creo que a mí me pusieron quetiapina en el biberón. Yo creo sí. Esa es la respuesta a todo. Existen también medicamentos de depósito, que son medicamentos antipsicóticos que en pacientes que no tienen un buen seguimiento, que no tienen un buen apego, que suele pasar mucho. Los pacientes dejan mucho el tratamiento por los efectos secundarios, ¿no? Por sentirse adormilados, por sentirse acartonados, por sentir que les aumenta de peso y suelen abandonar mucho este tipo de tratamientos. Entonces existen medicamentos que se pueden inyectar cada 2, cada 4 semanas y eso ayuda a mantener al paciente muchísimo más estable. Más fácil como apegarse a eso. Es más fácil, pero es más caro. Pero bueno, ahí nuevamente entramos en las mismas situaciones, ¿no? Ya hablamos obviamente de las cuestiones de rehabilitación y aquí viene otras posibles ayudas, como por ejemplo la hospitalización. La hospitalización va enfocada en que el paciente no se dañe, en que no dañe a otros, en que coma bien, en que duerma bien, en estabilizar los medicamentos para que el paciente pueda estar lo más estable posible y en volverlo a reinsertarlo con la familia y con la sociedad. Rodrigo, ¿cuándo es cuando la familia tiene que tener claro que tiene que llevarlo a internarse? En cuanto se identifique cualquier tipo de síntoma. O sea, por ejemplo, estamos hablando de que probablemente los síntomas negativos inician desde la adolescencia temprana. Desde ahí, si vemos que nuestro familiar o nuestro niño, nuestro hijo cambia su forma de ser, algo está pasando. O está deprimido o está teniendo prodromos de esquizofrenia. Entonces, se habla de que un inicio temprano de tratamiento también obviamente va a tener beneficios a largo plazo, ¿no? Entonces, a veces, y de repente algunos autores tienen como esta discusión de necesitamos o tenemos que tratar estos síntomas prodrómicos, estos síntomas que empiezan antes de un diagnóstico, porque recuerden, el diagnóstico no se hace hasta que venga el primer brote psicótico, pero los síntomas negativos están desde antes. Entonces, vale la pena, y muchos creen que sí, que a lo mejor dar una dosis pequeña de antipsicótico puede ayudar a que los síntomas pues, no sean tan vistosos y que obviamente la funcionalidad se preserve lo más posible. Pero ¿sabes qué? Creo que estaría ahí muy interesante que dijéramos que es un brote psicótico. O sea, porque la gente puede decir, es cuando ya se volvió completamente loco. Pues tampoco un brote psicótico se ve tan así, ¿no? ¿Cómo sería? Con los síntomas positivos, ¿no? Cuando el primer brote psicótico o el primer episodio psicótico, porque brote psicótico se llama a este primer episodio, ¿no? O sea, después pues son recaídas y son que está, obviamente este padecimiento está lleno de estas cuestiones. Obviamente, como es un padecimiento crónico, pues vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas, ¿no? A pesar de a veces estar tomando tratamiento. O sea, aún así puede presentar un episodio psicótico nuevamente cuando existe, por ejemplo, mucho estrés. Por ejemplo, por eso con algunos pacientes y dependiendo del tipo de paciente, se les recomienda que cuando van a trabajar busquen mejor trabajar en lugares donde no se estresen tanto, donde no se depriven de sueño, donde no tengan... Como en un podcast. Como en un podcast, no, pero que les paguen. Que se sientan útiles y productivos. Exacto. Pero el primer episodio psicótico se llama brote psicótico, que aparecen entonces, ya hablamos, delirios, alucinaciones, conductas alucinadas y todo este tipo de cosas.
Y por último, bueno, un método que ya hemos hablado mucho de él, que lo tenemos muy satanizado también, es la terapia electroconvulsiva, ¿no? Tipo de tratamientos ayuda mucho en esos pacientes, sobre todo que no mejoran rápidamente con un medicamento, ¿no? Entonces, ahí podemos utilizar la terapia electroconvulsiva, disminuimos síntomas rápido y ya después podemos manejarlo farmacológicamente de una mejor manera. Oye, ¿aquí en San Luis se hace? Digo, porque en la clínica sí se hacía hace tiempo, pero no sé si todavía. En la clínica ya no se hace, creo que hubo una cuestión porque necesitamos un anestesiólogo para que se lleve a cabo, porque recuerden que va uno con anestesia, pero creo que el anestesiólogo dejó de trabajar por ahí y creo que se detuvo por ahí. Pero creo que sí hay un par de médicos aquí en el estado que hacen este tratamiento. Ahorita se está utilizando la estimulación magnética transcranial un poco más, ya hay más estimuladores aquí en el estado, ya tenemos 2 Que o vi 3. que es como un casquito, ¿no? Es un casquito, Ya, sí. y esa no necesita anestesia como Ese tal. no necesita anestesia. Digo, esto no está como tan enfocado a este tratamiento de la esquizofrenia. Es más como para cuestiones depresivas, dolor y Parte de otras. A. Pues puedes ir, a ver qué. Nos platicas qué tal. Pero en esquizofrenia, pues no, obviamente es más complejo, ¿no? Porque necesitamos rapidez. Y las sesiones de un estimulador, pues van a ser 20, 30, cuando la de la terapia electroconvulsiva van a ser 10, 12, ¿no? 10, 12. ¿Y cada cuándo? Depende. O sea, dependerá mucho del paciente y dependerá mucho de la indicación médica. Se indican regularmente cada tercer día. Y después de ese cada tercer día, ya mantenimiento cada cierto tiempo, ya sea 2, 3, 6 meses. Qué importante como quitar el estigma a este tipo de tratamientos, porque Hollywood se encargó de hacernos pensar que es el típico, el electroshock en donde te estás convulsionando y te duele y sufres. No es así. O sea, estás bajo anestesia, no duele, no sientes nada malo, estás completamente dormido y tiene efectos tan benéficos. También, por ejemplo, episodios depresivos que no ceden después de 2 o 3 esquemas diferentes. Se ha mostrado que funciona muchísimo para ellos, ¿no? Claro, pacientes con bipolaridad también mejora tanto el estado de manía como de depresión. Pacientes embarazadas que no pueden utilizar ciertos medicamentos también es algo que funciona muy bien. Y como dices, o sea, la parte de satanizar tanto a la esquizofrenia, como a la terapia electroconvulsiva, como a los psiquiatras, porque todos los psiquiatras en toda la serie son los malos, o los asesinos, o los... Como Hannibal Lecter. Bueno, vemos. Oye, que eso es parte. Bueno, yo no sé aquí que sí. Sí, que son muy... Bueno, Son sí. malos de su corazón. Sí. Pero bueno, eso que están hablando es parte de por qué se estigmatiza a la esquizofrenia. Una es toda la representación mediática de la enfermedad. En Hollywood, como ustedes lo dicen, pues se presentan estas personas como agresivas, como incontrolables todo el tiempo. No se refiere que hay ciertos episodios y que es una cosa que se puede regular. También por la falta de información. O sea, tenemos, y no nada más la falta de información en cuanto a la esquizofrenia, siempre lo hemos dicho en otros episodios, que la falta de información con todo lo que tiene que ver con la salud mental está, de verdad, aunque estemos en un punto donde tenemos acceso a la información, no sé qué estamos haciendo con ella, porque no la analizamos, no la reflexionamos, y al día de hoy hay muchas personas de nuestra edad o más jóvenes que no van a aceptar un tratamiento médico porque creen que los va a despersonalizar o porque creen que algo les va a pasar y que van a estar dependientes de un medicamento toda la vida. A ver, hay enfermedades o trastornos donde sí vas a tener un medicamento todo el tiempo, pero si eso te hace funcionar, ¿qué Está tiene? bien. Está No, bien. hay pacientes que eso es su duda, ¿no? ¿Va a cambiar mi forma de hacer el medicamento? Yo, ojalá, pero no. Ojalá, tampoco es que sea una cosa muy chingona, ¿no? Sí, o sea, o gente que Pero no va a dice, no me quiero hacer adicta a un medicamento. Híjole, aunque hoy hay mucha información, no sé de verdad qué se está haciendo o dónde estamos obteniendo la información. TikTok. Porque esto es parte de que estigmaticemos algo. También pseudoprofesionales. O sea, si hay alguien que te dice, ¿sabes qué? Con la biodescodificación o con barritas de Access, te voy a quitar estos episodios. O sea, no, así no funciona este pedo, ¿no? Sí, recordemos que esto es ciencia. O sea, esto no es una cuestión de que alguien decidió un día ponerle así. O sea, esto Como las está... flores de Bach. Exactamente. Que me funaron mucho en TikTok por las flores de Bach, pero así es. A ese güey se le ocurrió, intuyó que eso estaba chingón. Pero esto no.
Esto tiene años y años y años de consistencia científica, estudio. Se ha comprobado una y otra vez. O sea, esto no son las hierbitas de San Juan. Esto es ciencia. La psiquiatría es ciencia. La psicoterapia y la psicología también. Otra parte fundamental es los prejuicios sociales. Ya lo hablaba Michel Foucault en La historia de la locura, ¿no? Cómo logramos nosotros separar de lo social todo lo que no nos es comprendido por una cuestión de estructura precisamente social para poder tener esto en una normalidad. Entonces, el pensar que alejar o que estas personas son diferentes y no tienen cabida en una sociedad es uno de los principales errores para poder darles una calidad de vida indispensable a estas personas. Bueno, para la familia. O sea, yo ya me di cuenta. Mi paciente, mi hermano, mi tío, mi mamá tienen estos síntomas. ¿Qué tengo que hacer yo como familiar? No, si todos lo tienen, no marches, vete de ahí. Cabrón. A mí también me dieron que te opinan en el biberón. Bueno, o sea, ¿qué tengo que hacer yo si ya me di cuenta que alguien cercano a mí tiene estos síntomas, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es infórmate desde la ciencia. O sea, un proceso de psicoeducación te va a salvar de todos estos mitos, te va a quitar de toda la desinformación y de toda la charlatanería. Acércate a los profesionales de la salud mental. Otra cosa que tienes que hacer es que tienes que hablar del tema. O sea, tienes que hablar del tema con el enfermo y con los demás familiares. Es decir, ¿cómo se esconden estas cosas? es como, no le vayas a decir que tiene esquizofrenia. ¿Por qué no? Exacto. O sea, ¿por qué no le vas a decir? y antes era más, ¿no? O sea, obviamente, y podías tú a lo mejor pertenecer a un grupo familiar y hasta la edad adulta te das cuenta que tal persona tenía esquizofrenia y dices, Porque nunca supe. Claro, Exacto. o sea, Esto tiene que hablarse abiertamente. O sea, no es algo que el paciente decide, no es algo que el paciente elige y no puede controlarlo además. es una enfermedad. Es una enfermedad y entonces familiar. Tienes que estar primero consciente de todas las características y hablarlo en familia. Otra cosa que es bien importante que entiendas es que el paciente no lo controla. O sea, sus brotes psicóticos, sus síntomas, tanto positivos como negativos, no son de su voluntad. Entonces, cuando tú lo obligas a, ay, mira, vente, vamos a ir a la fiesta de la tía. No puede, no quiere, no encaja, no lo controla y no trates de cambiarlo en ese sentido. Y además, el saber esto, el educarse, el leer, también te ayudará a que cuando el paciente o el enfermo te meta en su delirio y entonces diga, tú me quieres envenenar, por eso me estás dando de comer, porque en la sopa va algo para hacerme daño, tú no te sientas mal. Porque tú dices, pues es que yo estoy haciendo lo mejor para ti, ¿cómo dices eso? Y entonces existe mucha emoción expresada porque pues se ponen tristes porque el familiar les está diciendo algo que no controla. Uh-huh. Y de ahí la importancia de la terapia familiar. O sea, porque es indispensable poder tratar las dinámicas que se van dando per se. O sea, este tipo de enfermedad ya en sí misma genera mucho caos. Entonces, es indispensable. Uno, además de estar en terapia familiar como familiar, tienes que estar en terapia individual. O sea, es agotador tener un paciente esquizofrénico en casa. Cualquier paciente crónico, ¿no? Sí, pero pero este de esquizofrenia es muy discapacitante, ¿no? O sea, tanto para ti como para el paciente mismo. Otra cosa que ayuda muchísimo a los pacientes es como generar rutinas. Uh-huh. O sea, tener una rutina clara, sobre todo en la toma de medicamento, y incluirlo, sí, pero no dejarle la responsabilidad nada más a él o a ella. Porque volvemos, no lo controla. Y muchas veces sucede que, pues él ya sabe que se tiene que tomar su medicamento y por parte del delirio me quieren envenenar. No, mejor no me lo tomo. Es que ellos están en mi contra. Entonces, tienes que generar rutinas que lo ayuden. Y esas rutinas no solo tienen que ver con el medicamento, sino también con cualquier cuestión que cualquier paciente y cualquier persona en la vida tendría que tener, que es dormir bien, comer bien, hacer ejercicio diariamente y tomar agua. Asearse, o sea, higienizarse, todo eso. O sea, eso no nada más es con los esquizofrénicos, eso es con todo mundo. Ese es el pilar de toda la salud en general, ¿no? Y por último, otra cosa, es bien importante que sepas, cuando tu paciente está psicótico, no lo contradigas. Porque si lo contradices,
puede violentarse. O sea, no se trata que tú te confabules en su delirio. No se trata que le digas, sí, claro. Recuerdo, por ejemplo, una paciente que llegó con sus papás a mi consultorio. Esta sí ya no en el área de UPIC. Y entonces, primero vi a la paciente y ella me dice que ella está segura y convencida de que su esposo está teniendo muchas infidelidades, ¿no? Y entonces me enseña un video. Mira, es que lo tengo en video. Y me enseña un video. El esposo era camionero. Como trailero. Y entonces me enseña un video. ¿Ves? Ella tomándole video a todo el tráiler. ¿Ves las mujeres que están ahí? ¿Cuántas son? 2 o 3. No había mujeres, ¿no? Entonces, así como, bueno, ok, eso para mí es una evidencia clara que está alucinando. Entonces, paso a los papás y les pregunto cómo está la cosa. Ellos no tenían muy claro, o sea, como que ellas venían nada más a terapia, ¿no? No, este paciente no solo necesita terapia. Cuando yo veo que ella está convencida de que sus papás están también como parte del delirio, como ellos están apoyando a mi esposo a que tenga mujeres, entonces es importante para mí decirles, no la contradigan, ¿no? Y yo lo único que puedo decir, lo único que ayuda es, entiendo que estás muy ansiosa. Siento que debe de ser horrible pensar que todo el mundo está confabulando contra ti. Necesitas ayuda. ¿Cómo te sientes? Eso disminuye la posibilidad de que se te venga a los golpes, porque estos pacientes, aunque no son los mayores, o sea, no es la mayoría de los casos, sí puede, cuando los contradices en su delirio, venirse a la violencia. Claro, y sentirse acorralados y tener que escapar de alguna manera, ¿no? Ajá. Es como un animal asustado. Exactamente. Sí, eso es justo, o sea, no es que sea violento per se, sino que es una forma agresiva de defender el delirio, finalmente. Exactamente. Entonces, si tú ya estás viendo que está por los cielos, no lo contradigas, busca ayuda. O sea, nada más como entiéndelo, ponte en una actitud empática, ponte en una actitud que no le das por su lado, porque, sí, claro, sí hay muchas mujeres, como en este ejemplo, pero sí, o sea, me imagino cómo te sientes, debes estar muy cansado de pensar que todo el mundo está en contra de ti. ¿Sí? Eso te va a impedir que puedan lastimarse o lastimarte, que es importante tener estos tips, ¿no? Porque no todo el mundo que hay alrededor de la familia esquizofrénica lo sabe, claro, ¿no? O sea, y trata de, no es cierto, mira, date cuenta, no, es que aquí no hay mujeres. Y entonces eso solo incrementa pues la sensación de ensimismamiento, de soledad, de acorralar, de sentirse acorralado, ¿no? Entonces, pues básicamente ayúdalo a ayudarte, o sea, ayúdate a ayudarlo también, ve a terapia, ve a los grupos. Hay muchos grupos también de apoyo. Estos pacientes requieren también, por ejemplo, terapias ocupacionales, o sea, estar ocupados ayuda a todo el mundo. Estar en una casa, en un cuarto recluido todo el día, o sea, te pone mal a cualquiera, no nada más a los esquizofrénicos, ¿no? Entonces, tiene que tener actividades que les sean placenteras. Tiene que haber, puede ser arte terapia, puede ser terapia ocupacional, puede ser un trabajo en el que pueda estar, siempre y cuando no esté en un episodio agudo de psicosis, pero que tengan cosas que hacer, que disfrute. O sea, en medida de lo posible, tratar de insertarlo en la vida social lo mayor que se pueda, ¿no? Eso es lo que hay que hacer como familia. Pues qué bonito que pudimos hablar ya de este tema, porque en realidad tenemos ya desde la primera temporada como queriendo hablar de Con él. esquizofrenia. Y No. queremos visibilizar, por ejemplo, este tipo de padecimientos. O sea, entender que existe, entender que el tratamiento ayuda al paciente a tener una vida de mejor calidad y en realidad a que la gente también se entere un poquito más de qué está pasando fuera de su casa, fuera de sus familias, afuera de la sociedad, para que pudiera también de repente poder ayudar cuando aparezcan este tipo de casos, ¿no? Pues bueno, vamos a concluir. Muy bien. Pues bueno, como ya lo dijeron, creo que se trataba de visibilizar, de decir que la esquizofrenia existe, que no son los papás y que todos tenemos que tener conciencia de que la salud mental es bien importante. Yo, en serio, cada vez que voy a mi consulta, cada vez que termino mi trabajo, digo, qué importante es que nos atendamos, qué importante es tener información para que todos podamos vivir plenos sí en lo individual, pero socialmente también, porque si todos conociéramos más de estos temas, podríamos ayudar a otros y acercar esa información. Ay, qué bonito. No, pues visibilizar nada más. O sea, esténse al tiro, porque está más cerca de lo que creen. Pónganse riatas. Sí, eso lo dijiste tú. Recuerden que la esquizofrenia es más que una condición médica. Es una experiencia humana que toca la vida de personas y familias enteras. Recuerden que la salud mental
es un viaje, no un destino, y que en este viaje la compasión, la empatía y el amor pueden ser nuestros mejores acompañantes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por estar con nosotros, por escucharnos. Los esperamos en redes, Facebook, TikTok, Instagram. Suscríbanse, escúchenos en Spotify, en Apple Music, Amazon Music, YouTube. Y escríbanos sobre todo si tienen dudas de algo en específico en esta nueva sección que tenemos. ¿Cómo se llama? Conectados contigo. Conectados contigo. Conectemos contigo. Conectémonos esta. Sí. Gracias a todos. Bye. Nos vemos en la Bye, siguiente. adiós, Bye. adiós.